Así, a ver, así no hay quien empiece a hablar, Lleváis media hora diciendo, este tío es buenísimo, solo puedo estropearlo. Así que me callo. Decía, no motiva nada decirle a un tipo, a vuestro hijo, a vuestra hija, decirle, tú puedes, demuéstrale lo que vales. Cuando Isaac no sabe la faena que me ha hecho, cuando he dicho, bueno, he estado un rato con él por la mañana, sabe muchísimo, porque es agotador. Si hubiera dicho, he estado la mañana con él, cree que sabe, bueno, más o menos ha hecho lo que ha podido como padre, hubiera acertado más. Y si hubiera dicho también, pero bueno, vamos a disimular, porque los de Toledo somos muy educados, y vamos a escucharle con cariño más que con atención, ¿no? Y si hubiera hecho eso hubiera quedado fenomenal, porque bueno, he dado muchas charlas y bueno, más o menos, y hubiera dicho, bueno, pues no parece tan tonto, ¿no? Como al principio da la impresión. Pero claro, si te ponen muy bien, solo podemos empatar o perder. Y esto es muy agobiante. He de empezar diciendo que doy muchísimas las gracias porque me hayáis invitado hoy aquí. He venido pocas veces a Toledo, pero las veces que he venido siempre a hablar. Y hoy me han paseado. Esto ya es entrar a la catedral. Bueno, he de decir que había estudiado la catedral a fondo por dentro en alguna asignatura, pero no la había pisado. Y bueno, y he pensado sinceramente, ¿qué narices hacéis todos aquí cuando teníamos que estar en la catedral o estar por aquí o viendo Toledo? Porque realmente es apasionante la ciudad que tenéis. Lo agradezco muchísimo, y agradezco mucho a Isaac especialmente, y bueno, a toda la iglesia de Toledo que me haya invitado, y a Isaac la insistencia en los emails para poner fecha, para poder cuadrarlo todo, para que podamos, bueno, que pudiéramos estar aquí. La verdad es que lo agradezco mucho. El tema es apasionante, vamos. La educación está de una forma que lo que vamos a intentar explicar hoy es qué podríamos hacer, hasta dónde podríamos llegar y lo chulo que son nuestros hijos, ¿no? Esto es lo importante. Y lo valientes que son nuestros profesores, ¿no? Todo mezclado ahí, ¿no? Y bueno, pues es verdad que merecemos una escuela más humana en general, ¿no? Una escuela que sea paciente, que sepa que está educando un profesional a un niño aún inmaduro, aún por hacer, a un niño aún que le falta un poco o mucho, depende de cada criatura, ¿no? Pero más humana, con mejor relación personal. La relación personal es una de las cuestiones que más va a salir, porque la relación del profesorado con el alumnado, del alumnado entre sí, de las familias, con el centro, es una de las claves que la pueden hacer más humana, el darse cuenta que no son alumnos, sino que son personas, que lo de ser alumnos es muy cutre y que lo de ser personas es una cosa chula que indica que es inteligente, libre, capaz de cambiar, capaz de amar, capaz de apasionarse por cualquier asignatura, por cualquier absolutamente, incluso por cualquier tema, dependiendo también de la pasión que transmitimos los profesores o transmitís los profesores, ¿no? Los niños están esperando, de luego, un cambio. Son niños distintos a como eran a lo mejor hace 10 años, 15 años, y eso es bueno, es muy bueno, porque son los de ahora. Necesitamos llegar al 100% de los alumnos. Uno da clase a 25, a 3, a 78 o a 159. Las condiciones son evidentemente diferentes para lo que... Yo tengo la suerte de dar clase en segundo de eso y en cuarto de eso. Y la verdad es que es una gozada, ¿no?
Doy clase en segundo de eso, cuarto de eso y segundo de magisterio. Son exactamente iguales todos. Le dices, haces la misma pregunta y te responde lo mismo. Están jugando todos a Clash Royale, en fin, todo es igual, ¿no? Es decir, no hay gran diferencia. Ven las mismas series y tienen el mismo móvil. Por tanto, eso define una persona, ¿no? La serie que ve, el videojuego el que juega y el móvil que le han regalado. Y al mismo tiempo te das cuenta que son niños tremendamente listos. Jamás me arrepentiré del título de aquel libro que publiqué de Todos los niños pueden ser Einstein, que a veces algún periodista al principio dijo: te has colado. Vamos a decir, todos los niños. Si conociéramos bien la vida de Albert Einstein, comprenderíamos que era un tipo que hoy consideraríamos un fracasado escolar. Es verdad que no suspendía mucho, en letras sí, cuando además su fuerte eran las letras. O sea, tuvimos la suerte que Albert Einstein se dedicó a la física y a la matemática siendo de letras, ¿no? Siendo muy imaginativo, entre comillas letras, muy creativo, síntesis, emocional. El 100% de los alumnos son nuestros alumnos. Y esto es muy importante. Tenemos que conseguir, los profesores, que el 100% de los alumnos puedan decir, luego no llegaremos, pero este es nuestro objetivo, puedan decir: qué suerte tuve con este profesor, ¿no? Si echamos para atrás nuestra vida y miramos cuántos profesores buenos hemos tenido en nuestra vida, cuántos nos han marcado especialmente, sabiendo que uno ha pasado por unos 60, 70 profesores, si ha sido universitario, y si no, pues 60, no sé así, o 50, en fin, los que sean, pero bastante más de 40, uno se da cuenta a lo mejor que la proporción es aún escasa. El 100% porque son los que están en clase. Pero es verdad que la escuela que predomina, y he puesto pre ahí señalado como diciendo espero que sea, es más bien la dominante ahora mismo, pero debe pasar ya, es una escuela que tiene en la misma clase de todo. No hay ningún niño normal, ni siquiera el profe. Todos son extraños. Todos son rarísimos, todos son singulares, todos son únicos, no hay ninguno repetido. A veces nuestra torpeza hace que, por ejemplo, yo tengo 2 alumnos gemelos que me está costando una barbaridad que no haga uno el examen del otro, ¿no? O sea, me cuesta, cuando no lo acabo de pillar, normalmente sé cuál nació antes, un poco, pero se va, porque esta vez son muy muy parecidos, ¿no? Pero hay con altas capacidades, en todas las clases puede haber uno. Hay 8 que tienen lateralidad cruzada, que esto es una pasada lo que afecta al tener lateralidad cruzada, que es que, por ejemplo, mire con el ojo derecho y el ojo izquierdo, por ejemplo, y la mano derecha escriba, ¿no? Si queréis luego unas preguntas, si queréis, porque es que es la causa, está subiendo en primaria, yo no sé por qué, cuál es la razón. Sí sé que hay niños que luego son zurdos y que cuando ves un vídeo cuando eran pequeños, cogía el ratón de informática con la derecha por imitación. No sé por qué, pero sí sé que hay más lateralidad cruzada en primaria ahora que antes, y esto hace que un niño se crea torpe, lento, indeciso, cuando solo se cansa al leer y al escribir. Y es la causa más común que suelo ver de niños que, siendo muy listos, trabajando, no llegan a sobresaliente con facilidad, ¿no? Pero hay gente que tiene hasta que es imaginativa y es sensible y es creativa, y estos están perdidos en la clase. El colegio está montado habitualmente para el hemisferio izquierdo: atención, memoria, secuencia, lógica, análisis, y no para el hemisferio derecho: imaginación, intuición, síntesis, emociones. Y esto hace que a la hora de evaluamos sobre todo
solo a una parte de los alumnos bien, no correctamente, no justamente a todos. Es verdad que yo estoy convencido de que las notas siempre mienten, también la de sobresaliente, pero bueno, concretamente hacemos lo que podamos con las notas, pero en algunos casos como estos que aparecen en la pantalla, son chicos, pueden ser muy inteligentes, muy trabajadores, ser la mitad de la clase casi y tener esta dificultad. Los niños de hoy son más emocionales, son más impulsivos. Es impresionante lo que ocurre en una clase de segundo de eso, por ejemplo, cuando suelo decir algo así como: tengo una noticia impresionante que os voy a contar al final de clase, pero es chulísima, o sea, os va a encantar. No hay vez que diga eso, que al menos 6 o 7 veces durante la clase me preguntan: ¿puedo decirlo ya? ¿Puedo decirlo ya? Porque están hechos polvo, ¿no? Y ya no digo si le decís: la semana que viene os voy a contar una notición, ¿no?, sobre Leo Messi. No sé si sabéis, pero ha fichado... No puedo decirlo, ¿no? Leo Messi firmará o no firmará el 21 de diciembre. Pues si tú eso dices a los alumnos, pero una semana después, no aguantan, ¿no? Ni lo del Madrid tampoco. Son más de comunicación no verbal. Si llega a una clase y dice: a ver, estoy encantado con vosotros, los profesores que os dan clase me han parado por el pasillo diciéndome: vaya curso bueno este, te doy la enhorabuena, qué bien lo estáis haciendo, sois un equipo y yo quiero transmitiros esta enhorabuena, sois grandes, sois heroicos, os vais a quedar sin recreo hoy, pero sois grandes. Si se lo decís, cuando suena el timbre se va todo el mundo. Nadie ha pillado lo del recreo, porque solo pillan la comunicación no verbal. Si no estás enfadado, ¿qué recreo ni qué recreo? Vamos, ¿qué tiene que ver esto? Y al revés: estoy harto de vosotros, ya no puedo, los profesores me paran por el pasillo diciendo: vaya curso tenéis, desorganizado, desordenado, poco trabajador, desatento, desconcentrado, etcétera, 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 y os voy a poner un 10, pero luego no puedo aguantar más esta situación. Nadie se alegra, porque solo ven vuestra cara. A los padres nos pasa igual. La cara es lo que más ven, mucho más que las palabras, y esto tenemos que aprovecharlo también, ¿no? Hay una experta por aquí, que es Puri, me he encontrado ya en la puerta, que acabo de conocer, que esto sabe un montón, así que un día la invitáis y que lo cuente. Menos fuerza de voluntad. Hay niños que tienen 0 de fuerza de voluntad. Quieren. Es facilísimo motivar a alguien, es cuestión de unos 5 minutos. Alguien que ha suspendido mucho, que tiene media de 5 o 7 suspensos, pues hay unos 5 o 6 alumnos al año con los que me tengo que encontrar, que intento que pasen, y lo conseguimos en ese número. Hay otros que cuesta el año entero, pero que pasen de 5 suspensos de media a notable sobresaliente, y lo que tardamos es 1 mes y medio, lo que es la siguiente evaluación. Tiene narices que sea tan fácil, ¿verdad? En algunos casos, en otros lleva todo el año, lógicamente. Depende de la fuerza de voluntad, depende de la capacidad, más bien depende de la necesidad que vean, depende de la ilusión que pongan, muchas cosas. Pero muchísimos alumnos, cuando tú le explicas tenemos que estudiar, te dice: vale, anímate, y se anima. Sí, estoy animado, pues ahora ponte. Me pongo, y se le va la fuerza en unos 5 minutos. O sea, salen de donde hemos hablado animados al máximo, y uno sabe que raro es que lleguen animados a casa. O sea, dura poquísimo, porque la fuerza que tienen de ponerse a dar el primer paso no es fácil, pero sobre todo es que muchas veces nunca han sabido cuál es el primer paso, ¿no? Bien, son muy emocionales y por tanto necesitamos saber bastante más de emociones, y esto es otro cantar, pero es importante saber distinguir mucho de las emociones que nos pasan, cómo gobernarlas, cómo gestionarlas, etcétera, ¿no? Solo basta decir que lo emocional en el aula siempre estuvo, el profesor pasional siempre ha transmitido más, pero no está a veces en los exámenes, ¿no? Y bueno, pues deberíamos recoger un poco todo. Si vamos a evaluar todo, debemos evaluar también esto. Bien, lo emocional es fundamental en el aula. A veces nos falta aulas más emocionales, pero
más que emocionales solo, lo que haría falta es completas. Es decir, lo emocional no se puede separar de lo lógico, lo ordenado, lo preciso. El deber puede ser emocionante y es mentira que tenemos que ser lógicos o emocionales. Podemos ser emocionales y lógicos dependiendo de la circunstancia, del caso o todo a la vez, ¿no? Como no somos lógicos quitándole la creatividad a la lógica y que no se lo explican a un matemático de verdad, como está siempre intentando crear una forma nueva de solucionar problemas antiguos, ¿no? Hoy en día además es necesario en una escuela que haya una conexión de verdad que a veces falta y hay que conectar las sensaciones. Imaginemos que llega una niña a clase, esto es un hecho real, todos los casos que cuente son hechos reales, llega a clase y dice: papá, ha sido tremendo, he ido a clase y la profesora me ha puesto un 0 y lo ha enseñado a todo el mundo. ¡Qué humillación! Si conectamos primero la cabeza, que es lo que no podemos hacer hoy, antiguamente sí, hoy no. Si conectamos primero la cabeza, diríamos algo así como dijo el padre de esta chica, le dijo: ¿un 0? Pero tío, no has estudiado nada. Que es lógico, porque cuando uno saca un 0 es que no ha estudiado nada, esto lo sabemos todo el mundo. ¿No has estudiado nada? Si hubiera hecho al revés, porque lo que pensó la niña cuando el padre le dijo eso fue: no le importa que me hayan humillado, no le importa cómo me siento, solo le importa el resultado. Le importa más la nota que lo que estoy contándole. Es verdad que ella a lo mejor lo contaba así para dramatizar un poco y aliviar el asunto de la nota, pero lo que no cabe duda es que si no hubiera racionado así, sino al revés, si intenta conectar, que es la única forma de conectar con alguien hoy, también con los adultos, y si no, preguntárselo a vuestro marido, la única forma de conectar, digo a las mujeres, ¿no? La única forma de conectar es primero conectar las sensaciones, primero conectar las emociones y luego conectar la lógica, la cabeza. Primero el corazón, luego la cabeza, para llegar a la cabeza, porque si no llegamos a la cabeza andamos en vacío. Pero tenemos que conectar primero las emociones que nos permiten llegar a la cabeza. Y hubiera bastado que este padre hubiera dicho algo así como: ¡buah! ¡Qué marrón! Allí delante de todo el mundo. Y lo vio todo el mundo. Me imagino perfectamente cómo te sentiste. Y la hija hubiera dicho: bien, esto es un padre. Sabe que lo pasó fatal y no le importa tanto la nota como esto. E inmediatamente nosotros conectamos con la cabeza y decimos: la verdad, hija mía, es que estas cosas solo se pueden evitar no sacando un 0, porque siempre hay alguien que te lo enseña, ¿no? Y entonces ella dice: pues también es verdad, porque ya está a salvo, ya está justificada, ya se siente cómoda, ya está conectada, y ahora sí podemos exigirle que sea más previsora, más prudente, más trabajadora. Pero porque hemos conectado primero las emociones. Para hablar con cualquier alumno, para hablar con cualquier hijo, en el fondo esto es lo que se nos va a pedir, ¿no? Esto es lo que decía: el cociente intelectual de una persona es una cutrez, o sea, es lo de menos, ¿eh? Lo importante es qué hacemos con el cociente intelectual que tenemos. Es verdad que hay gente que nace más lista que otra, esto es evidente, basta hablar con algún político para darse cuenta, y esto uno dice: pues esto no, la inteligencia no es la misma para todo el mundo, ¿no? Pero es solo ese primer escalón. Lo importante es qué hacemos con la inteligencia. Hay gente muy inteligente, con un cociente intelectual muy alto, que no ha aprendido a resolver los problemas de la vida y por tanto no debe ser tan inteligente. Si la inteligencia es un medio para resolver problemas y por tanto un medio para llegar a la felicidad, quien resuelva los problemas más difíciles, quien son los problemas que dan más felicidad, ese es el más inteligente. Y por tanto el cociente intelectual genético con el que nacemos está bien, pero no aprendemos porque seamos muy listos, sino que nos hacemos muy listos cuando vamos aprendiendo cada vez más y cuando vamos aprendiendo las cosas más importantes, más valiosas de nuestra vida, ¿no? En la educación, además, siempre las cosas engañan. Ahí veis que esto parece, como siempre, un efecto óptico, ¿no? Donde las rayas no parecen iguales y son exactamente el mismo tamaño. Y podemos creer que un niño está todavía poco hecho, todavía muy defectuoso, y sin embargo ser exactamente magnífico, de una extensión perfecta, ¿no? O este mismo efecto que parece que se está torciendo
un hijo, un alumno, y sin embargo lo que está es bastante paralelo porque las líneas azules están exactamente paralelas o perpendicular con las negras, paralelas entre sí y perpendicular con las negras, ¿no? Es decir, no están absolutamente nada torcidas, ¿no? Yo cuando puse esta diapositiva tuve que coger la regla porque mira que si aquí meto la gamba y realmente están, pues no, están absolutamente, parecen torcidas, pero solo la apariencia. Y en educación a menudo pasa esto, ¿no? El nunca, lo otro es, lo que hemos visto antes es una cosa que os vamos a hacerlo ahora, pero prefiero que no lo veáis, y es, bueno, es un ejercicio que lo podéis hacer en casa. Ponéis bailarina, hemisferios cerebrales. Lo hago con muchos profesores, pero hoy como quiero llegar a más cosas, pues no me detengo, salvo que queráis luego. Y es una bailarina que va dando vueltas, ¿no? Y basta con que digáis, los alumnos de esto de magisterio alucinan cuando lo hacemos en clase, basta que digáis en voz alta, si lo veis varios de la familia, cuándo veis que cambia la bailarina de sentido. Porque la bailarina empieza a dar vueltas, todo el mundo está viendo lo mismo y sin embargo unos lo ven cambiar a una hora y otros lo ven cambiar en otro momento. Y yo les hago a los alumnos decir, ¿cuándo? Que griten cuándo cambia y hacia dónde. Y dice uno, ahora a la izquierda, otro, ahora a la derecha. Y otro dice, pues no cambia, ¿no? Es decir, el único que se equivoca es el que no vea que da vueltas. El que vea que esto no está dando vueltas tiene un problema, es así, ¿no? Pero cualquiera que vea dando vueltas a esta figura, cualquiera que lo vea está bien, pero uno estáis viéndolo para un lado, otros para otro, otros lo veis cambiar y otros no lo veis cambiar. Exactamente estamos todos viendo lo mismo y el hemisferio cerebral predominante que tengáis en vuestra cabeza es el que hace que cambie o no cambie. Y hay gente que dice, pero si no cambia, el que no lo vea tenemos un problema, los demás están todos acertando, porque lo único que estáis haciendo es seguir con vuestro cerebro predominante. Si tenéis un cerebro, bueno, todos tenemos un solo cerebro, por si alguien no, pero si tenéis dos mitades y la derecha es más fuerte que la izquierda, o una de ellas es más fuerte que la otra y es un poco tirana, no le deja entrar en juego a la demás, no cambiará. Porque cambia, porque estáis viéndolo con una parte del cerebro que cuando se agota de pensar, vaya tontería, la mujer está dando vueltas, en ese momento entra el otro hemisferio cerebral, porque ya se aburre el primero y le deja paso. Al dejarle paso, entra el otro. Si tenéis uno muy chulo y el otro muy vago, es que realmente nunca entra, porque no le deja al otro. Y el más débil dice, anda, déjame, y dice, calla, que estoy viéndolo yo, ¿no? Y el que es así, pues es, ya está. Ahora, pero lo acierta. Y el que lo ve cambiar mucho, es que tiene los dos ahí jugando en equilibrio y uno lo ve hasta marearse, ¿no? Uno puede verlo. Y el que no lo ve cambiar, evidentemente, tiene que ir al oculista, ¿no? Y el que no lo ve moverse, ¿no? Pero lo vemos distinto y es la misma realidad. El mismo profesor dando clase, si estás con el otro hemisferio cerebral oyéndolo, uno puede decir, pero qué bien lo he explicado. Y dice, ¿hay alguien que no se haya enterado? Y por la cara ves que dicen, ese estaba en otro hemisferio, hombre, que no pasa nada, ¿no? Hacerlo en vuestra casa y veréis cómo cambia a distintos momentos, ¿no? El ser humano de todas maneras es una sola cosa, es una naranja llena de gajos, pero una naranja, o sea, no, lo emocional, lo lógico, lo creativo, todo esto tiene que estar en la misma naranja. Está muy bien, si sois muy partidarios de las inteligencias múltiples, que penséis que aún así están en el mismo cerebro, en la misma persona, en la misma vida, ¿no? Digo, no nos vayamos a volver locos y decir, hoy estoy lógico matemático, ¿no? Y dice, bueno, ya, 8. ¿Y el otro cacho de cerebro dónde lo has dejado? No, yo es que hoy no entiendo nada de no sé qué, o a mí se me da fatal las matemáticas. Esto dicen los que han tenido una experiencia mala con las matemáticas. Lo importante es que están unidos los dos hemisferios por el cuerpo calloso, lo importante es que somos uno y esto nos da para mucho, ¿no? Vamos a poner un caso real de la bailarina, ¿no? De cómo, porque tenemos que tener en cuenta que si le vamos a dar clase al 100%, tenemos que tener en cuenta cosas que pasan en la escuela y cosas que no deben pasar en la escuela. ¿Cuántos son 5 y 7? Le preguntaron a una niña
pequeñita, y dijo 57. Y dijo la profesora, ¡y! Son 12. Y dijo la niña, ¡uf! ¿Cuánto me he equivocado? Llegó a casa y le dijo a su padre, que era yo, dijo, papá, se me da fatal las matemáticas, ¿eh? Ha preguntado a la profesora cuántos son 5 y 7 y yo no sé qué número le he dicho, yo 57 creo. Y eran 12. ¡Buah! Que no ha acertado en ningún número. Y realmente eran mucho más 57 que 12, ¿eh? Podemos discutir que 12 también lo sea, de acuerdo. Ya sabemos que I puede sustituirse por más si nos empeñamos. Pero que I significa junto a, vamos, eso es evidente. Salvo en los matrimonios a veces que no significa lo mismo, ¿no? Pero bueno, este era un chaval de Córdoba, por eso el ejemplo es así, para dejarlo real. Le preguntaban cuánto tarda. Llegué a clase y estaba el profesor de matemáticas allí haciendo su examen y había un alumno un poco bloqueado. Yo lo veía y era un alumno bueno y entonces dije, oye, se ha bloqueado está ahí parado. Y dijo el profesor, no, está haciendo un examen, pero no creo que tenga problemas. Me acerqué y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y me dice, puf, es que no se puede hacer este problema. Y digo, ¿cómo no se puede hacer este problema? Y dice, no. Y se lo dije al profesor, digo, dice que es que no se puede hacer. Y dijo el profesor, ¿cómo no se va a hacer? Si lo hemos hecho un montón de veces en clase. Céntrate, no te pongas nervioso, que decimos a alguien que está muy nervioso siempre, no te pongas nervioso, y céntrate porque es como siempre lo hemos hecho. Y el chaval se centró y lo dejó en blanco. Sacó 2 puntos menos y ya cuando estábamos fuera me había quedado con la intriga y en el recreo le dije, lo busqué y le dije, oye, ¿por qué no se podía hacer? Porque mis hijos, sobre todo los de hemisferio derecho, todos estos son de hemisferio derecho predominante, la escuela mira al izquierdo y nosotros los humanos somos completos. El izquierdo es lo que más se nos parece a un ordenador y el derecho es lo que no puede llegar nunca al ordenador, no es capaz de ninguna emoción siquiera, no hay ninguna sensación tampoco, que es lo más cutre que hay de emociones, ¿no? Pues el caso es que le pregunté al chaval, oye, ¿por qué no se podía hacer el examen? Y me dijo, porque faltan datos, porque un tío que vaya en moto 72 kilómetros por hora se tiene que parar y no dice cuánto se para ni cuánto dura cada vez que se para. Y yo digo, claro, ¿tú crees que se paraba? No, y dice, bueno, mi padre va en coche y se para a tomar café siempre, ¿no? Y corre mucho más que a 72 kilómetros por hora. O sea, usted, don Fernando, ¿usted se imagina 72 kilómetros por hora hasta Madrid? Claro, y como no dice cuándo se para, pues claro, es que no, es que faltan datos. Este tío sirve para matemático y el profe no. El que enunció el problema se lo ha escapado. Ha puesto una trampa a la imaginación del otro que es mucho más imaginativo, más creativo y mejor matemático. La fórmula del examen hace imposible. Este me llegó del país, o sea, este es un caso real de mi casa. Es una hija mía, la misma que 57, hay que decirlo. Pero en el país me mandaron hace 3 semanas, 4 semanas o algo así, había salido publicado una cosa que era exactamente lo mismo que pero un niño que lo hacía en 4 ejercicios seguidos, ¿no? O sea que entonces comprobé que esto no es que solo le pasaba a mi hija, sino que era tan popular ya. Y a mi hija le hicieron esto, ¿no? Escribe el siguiente, dijo la profesora, Fernando, tu hija va fenomenal, tiene una cabeza magnífica, pero tienes que decirle que se centre en el examen, porque de vez en cuando se le va, ¿no? Y por ejemplo, me dijo, le puse, escribe con número en cifras 403 y me puso 404. Y yo dije, joder, qué pena que por un número, por no centrarse, por un número, mira que había hecho lo difícil, 4-0. Yo diciendo, ¿cómo puede ser tan torpe esta profesora de no darse cuenta que si alguien es capaz de poner 400 por un 4, es que ya es un genio, vamos, a matemática, es decir, que ya lo demás... 4,4 y ahí, y yo no lo vi y dije, oye, Esperanza, que es como se llama, Esperanza, ¿por qué cuando te dijeron que pusieras un número esto? Y me dice, papá, porque era el siguiente número. Dice, pero, o sea, se hubiera evitado
Si la profesora dice, vamos a ver, habría que decirle a la profesora, a ver, céntrate, ¿no? ¿No te ha puesto 400 el 4? ¿No te ha puesto el 0? ¿No crees que es lo difícil? ¿El 3 tú crees que no sabía ponerlo? Y se ha puesto el 4, como no tienes ni idea de por qué, porque no tiene por qué saberlo, porque es raro, ¿no? Pues uno va y le pregunta a la niña, ¿por qué lo has puesto? En vez de decirle mal. Basta que le he dicho, ¿por qué lo has puesto? Y ella te hubiera dicho, pues porque es el 4, el siguiente, y dice, ah, ya te he pillado. Y le hubiera puesto mal también, claro. A la misma niña, en una cesta hay 8 caracoles, salen 4, ¿cuántos quedan? Dice, 8. A ver, te repito, hija mía, en una cesta hay 8 caracoles, salen 4, ¿cuántos quedan? Papá, 8. Pero ¿cómo? A ver, explícame por qué quedan 8. Que la clave es preguntar por qué. Simplemente con eso se soluciona todo, el hemisferio izquierdo y el derecho. Digo, ¿por qué quedan 8? Dice, porque hay 8 caracoles, salen 4, pero están dentro de la cesta, salen 4 y todos están en la cesta. Si la profesora quería saber que habían salido de la cesta, ¿por qué no pone, en una cesta hay 8 caracoles, salen 4 de la cesta y quedan, porque ella creía que había oído una canción, sal solito, dentro de un poquito. Entonces salen, para ella un caracol que sale, es que sale de su caparazón, porque su imaginación es así. Este es un caso real que me mandaron por tweet una madre que dice, no es de mi casa, pero podría haber sido perfectamente, le resuelve, en la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2, ¿cuántos caracoles faltan? Y dice el tío, pone la suma ahí como diciendo, mira profesora, y te pongo abajo, solución, poner un tapón encima. Eso es un genio, macho. Ese es un tío que resuelve el problema. Arriba pone 10 menos 2 igual a 8, como diciendo, por si es esto lo que esta pánfila quiere, pero yo le pongo ahí nula. Pero la solución es poner un tapón. En una caja había 10 caracoles, ¿no? Ahora, este tío resuelve el problema, ¿eh? Bueno, lo que no podemos decirle, imaginaos que no hubiera puesto que hubiera hecho directamente irse a por la solución. ¿Qué le hubiera puesto a la persona? Menos mal que puso la operación. Este era tan hábil que dijo, yo para los dos casos, por si acaso, ¿no? Yo, esto es lo que creo que quiere usted, pero realmente esto es lo que hay que hacer, ¿no? Bien. Un profesor historiador muy creativo me dijo, yo es que esto de la creatividad, los profesores de historia son de ciencias, aunque ellos no lo saben, pero esto de la creatividad, yo soy muy abierto, flexible y tal. Dije, vale, cogí a un chaval de buenas notas que sacaba buenas notas, pero estaba costando lengua que le daba yo en bachillerato. Sacaba 9 y quería 10, ¿no? Y digo, pues muy bien, pues trabájatelo. Y dije, vamos a hacer un pacto. En el próximo examen de historia vas a contestar a una cosa, yo había visto el examen, y digo, te van a hacer una pregunta, tú vas a contestar lo que yo te diga y vamos a comprobar si tu profesor es creativo. Y me dijo, sí, hombre, y me suspende a mí. Y no, yo te pongo a cambio, yo hablo con el profesor para que te quite esa puntuación y yo te pongo un 10. Y el tío, como era tan avaricioso con el 10, dijo, vale, pero usted habla con el profesor, me lo quita después, ¿no? Si te quita lo que te quita, no te preocupes. Me llevaba muy bien con ese profesor y sabía que iba a acceder como accedió. Y puso esta pregunta, causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y el alumno, tenía que haber hablado de de las nuevas fronteras, en fin, un montón de cosillas que ponían en el libro ahí un poco estúpidas todas, ¿no? Que eran realmente las causas que se estudian y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y el alumno puso lo que le había hecho yo, que era la principal causa y consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el sufrimiento de las madres y las novias. Y le puso el profesor 0. Y me fui al profesor y le dije, oye, ¿qué tal el examen? Dijo, bien. Y digo, oye, fulanito, que está muy preocupado porque ha sacado un 0. Y dice, es que me ha puesto una tontería. Y yo, mira que este es bueno. Y yo he dicho, ya está. Encima, cuando no lo sabe, va y se inventa un rollo ahí. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque me ha puesto... no sabía muy bien. Y dice, me ha puesto una tontería, voy a buscarlo. Me lo enseñó y dijo... Mira, el sufrimiento de las madres y las novias. Dijo, eso es lo que yo le dije que pusiera. Y me dijo, ¿cómo? Digo, sí, me aposté con él, que tú eres creativo y que ibas a saber perfectamente que una de las consecuencias reales y más profundas de la Segunda Guerra Mundial fue el sufrimiento de las madres y los hijos y de las novias
y que eso es lo que estamos sufriendo ahora y por eso hay tanto odio ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora me vienes tú con que eres creativo, so desgraciado. O sea, lo de las fronteras, eso es una chorrada, si eso va cambiando de vez en cuando. Ahora lo del sufrimiento se queda ahí para siempre, ¿eh? Y entonces le cambió la nota y yo le puse el 10. Pero... necesitamos, por tanto, una escuela más humana, con mejor relación, más positiva, que enseñe lo que necesita. He llegado a escribir las 15 asignaturas que creo que debe tener una escuela que no tiene, además de algunas que tiene, 15. Me parece absurdo, los que damos clase en la universidad, a mí me parece absurdo al menos dar en un cuatrimestre una asignatura. Yo tengo en magisterio, como se van de prácticas en noviembre, he dado clase desde septiembre hasta ahora. Esta semana he terminado. Una asignatura. Y en primaria y en secundaria no pueden ser cuatrimestrales. Así. O sea, en universidad sí, y en primaria no. Y así que habría más saberes, como teatro, ¿no? Un montón que no vienen al caso ahora, pero que son hasta 15 que no están. Porque es lo que demanda también la necesidad de formación, ¿no? Y tiene que ser donde la libertad y la inteligencia del ser humano se vea manifiesta, como los caracoles, etcétera, y que sea integral, es decir, que se preocupe de todos los ámbitos del ser humano, se preocupe de la persona. O sea, uno no puede ver en la cara de un alumno solo un alumno, ¿no? Es decir, tiene que ver una persona, y una persona significa todo eso, ¿no? Inteligente, con más cosas buenas que malas, con más valor que lo contrario, etcétera. Y en la que la genética se sustituya, es decir, se compense si no la hay mucha, si hay dificultad real, ¿no? A base de motivación, a base de métodos. Es tan importante decirle cómo tiene que hacer una cosa. Hay una cosa que es increíble, ¿no? Vosotros paraos a pensar cuándo se enseña a un niño a estudiar un tema. Si se hace en primaria, si se hace en secundaria, o si se hace, como dicen muchos profesores, en todos lados, ¿no? Dicen todo. Me dijo un profesor una vez, dice, no, a enseñar a estudiar un tema, eso se hace en todas las asignaturas todos los años. Digo, ole, te has quedado tú tan pancho, macho. O sea, como educarle yo en todas, ¿no? Y lo que suele pasar es algo así como que dice un niño, venga, voy a estudiar. Es verdad que me han fundido tantas que ya me voy a poner. Estoy aprendiendo la lección, quiero ponerme a estudiar. Y le decimos, pues venga, pues ponte a estudiar. Muy bien. ¿Y cómo me pongo? Pues poniéndote. Pero ¿por dónde empiezo? Pues por el principio. ¿Pero cómo se empieza? Hijo, pues como toda la vida de Dios, pues empezando y ya está. ¿Pero qué hago para estudiar una preguntita? Pues lo pones, te pones ahí hasta que te la sabes. Ole. Es decir, la gente no tiene ni idea de dónde puede empezar a estudiar. O sea, no sabe cómo hacer un esquema. Y no nos vengamos arriba con las técnicas de estudio de los años 80, cuando decía, primero te lees el texto, luego lo subrayas, luego haces un resumen, vamos, hasta ya estoy haciendo la tesis doctoral, vamos, haces un resumen, luego haces un esquema y luego te lo memorizas y lo repasas 2 veces. Y dice, olé, los niños de ahora aguantan concentrados 8 minutos. Los vídeos promocionales que pongan en cualquier empresa no llegan a 1,5 minutos. Los directivos de la Coca-Cola, España, Iberia, le ponían hace unos años un vídeo promocional a los jefes de departamento de 20 minutos, hace muchos años. Hace unos 7 años, 8 años, se lo ponían de 8 minutos. El año pasado se los ponían de 1,5 minutos a los jefes de departamento, porque a partir de ahí se distraían. Si 8 minutos tarda un niño en desconcentrarse totalmente, ya en perder ese interés, puede seguir estudiando 1 hora, pero porque ya va viendo que aquello le funciona, ¿no? Si 8 minutos empieza a despertar, ¿cómo vamos a decirle lee el texto, ve subrayando? Y dices, pues es que ya estoy agotado, ¿no? Tenemos que decirle cómo tiene que empezar a estudiar, hacer un esquema directamente, actualizándolo ahora, ¿no? Bien, pues todas estas cosas, triunfar escolarmente con errores. O sea, es tan importante que consigamos enseñarle a un niño que los errores es parte de su aprendizaje. Es tan chulo de vez en cuando
voy a decir una cosa que suena mal, pero es que lo digo de corazón. Es tan chulo de vez en cuando suspender. Si le preguntáis a mis hijos cuál es la nota preferida de su padre, te dirá un 7. Mis hijos a veces fallan y sacan 9. Y es tan chulo que de pronto alguien baja a 7 porque se ha equivocado. Y dice, ¡guau! Me da tanta paz. Digo, bien, eres normal, hija mía, porque si sacaras todos 10 siempre, yo estaría preocupada porque no te entre el perfeccionismo, la intolerancia de los más torpes, etcétera, 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 o la intolerancia por los más torpes también. Es decir, es tan bueno fracasar y aprender del fracaso, cuidando especialmente estas cosas, ¿no? Volveremos sobre el fracaso ahora antes de terminar, pero tenemos que encargarnos de cuidar los docentes el concepto de sí mismo que tiene cada alumno. Influimos muchísimo en la autoestima de cada persona. Cada profesor, una vez hice el cálculo así a lo bestia, no es muy científico, bueno, no es nada científico, pero me salía aproximadamente que cada profesor, influía en la felicidad de 37.500 personas a lo largo de su vida profesional. ¡Wow! La provincia de Cáceres, todo para mí, durante toda la vida, ¿no? Hay que aprovechar este error, hay que aprovechar el fracaso como impulso, sin derrota ni desesperación. O sea, el problema del fracaso es cuando se desespera a alguien cuando ha fracasado o cuando se siente derrotado, pero no cuando le sale mal, Albert Einstein, le salían las cosas mal cuando estudiaba. Estaba enchufado, en fin, y no funcionó como todo el mundo podía imaginar. Bueno, aquello escrito en su cuaderno, en su expediente, que decía: es mortalmente lerdo, que significa estúpido, como sabéis. No llegará nunca a nada. Esas son las 2 frases que escribieron en su expediente una profesora de infantil. Visionaria. A lo mejor, porque puso eso, superó aquello, no lo sabemos, ¿no? Le echaron de la universidad, Steve Jobs. Y lo bueno es que cuando crea Apple, porque lo han echado de la universidad, no, sino porque no aprobaba, ¿no? Cuando le echan de Apple, crea Pixar, la de los dibujos de Toy Story. Y dice, bueno, teníamos que haberle echado 5 o 6 veces más para ver qué creaba, ¿no? O Isaac Newton, que era el último de la fila cuando se ponían en su clase por orden de notas. El último de su clase, en Inglaterra, estaba el Isaac Newton, pero tenía delante a alguien que le humillaba, que le hacía lo que llamamos hoy bullying, y le tenía acosado. Y en un recreo, así lo cuenta su biógrafo, su sobrino, pero que escribió la biografía en vida de Isaac, Isaac le pegó una patada, cuenta la biografía, en el estómago, este chaval que lo tenía amargado, en un recreo, y vio clarísimo Isaac, fijaos qué motivación más intelectual, vio clarísimo: tengo que estudiar para quitarme este tío de encima, porque si no me va a acribillar siempre, pero como estudio un poquito solo, me voy a poner delante de él, entonces por detrás me va a machacar, tengo que pasarme, y se puso en la primera fila de tanto estudiar. Llegó a la universidad, a Cambridge, y se aburría tanto las clases que se iba a la biblioteca, y entonces un profesor escribió: este alumno es muy mediocre y nunca hará nada en la vida. Bien. Mire que habrá caído manzana en la historia de la humanidad para que un tío se fije en la teoría de la gravedad ya en el siglo que fue, vamos. Y Rowling, la autora de Harry Potter, escribe un libro, está hecha polvo, está más pringada allí en Inglaterra, paseando, no sabía ya, con su niño, viviendo a costa de su hermana, hecha polvo, un poco deprimida. Y resulta que escribe Harry Potter, lo manda a una editorial inglesa, le dicen que no le interesa, una segunda editorial le dice que no le interesa, una tercera editorial le dice que lo siente mucho pero que no están interesados en publicarlo, y una cuarta editorial que por fin le dice que tampoco está interesada. La quinta no está interesada tampoco, la sexta
vez que envía, todo en Inglaterra, o sea, tampoco hay tanta editorial, es verdad, que en Inglaterra manda una sexta editorial y le dice que los libros de literatura juvenil no están ya de moda y que no les interesa publicarlo, y se lo manda una séptima, una octava vez. Yo nunca hubiera llegado a una cuarta vez. En una entrevista, cuando ya tuvo éxito Harry Potter, leí mejor, ¿no?, a Rowling decir que él había mandado 8 veces el libro a editoriales. Y en otra entrevista, tiempo después, cuando ya tenía más éxito, le oí que 9 veces. Y por casualidades de la vida, tuve un contacto con uno que conocía mucho a su agente para Europa, a su agente literario. Y le pregunté, digo, oye, tengo curiosidad por saber si eran 8 o si eran 9, para contarlo en las conferencias. 8 o 9 es que es diferente. Y tuve la suerte de recibir un email porque le expliqué todo lo que yo pensaba que significaba 8 y 9 veces, ¿no? La constancia, el fracaso, convertirlo en impulso, el seguir. El ser humano normalmente abandona justo cuando va a salir algo, ¿no? Entonces seguir. Y recibí un correo de la escritora que decía: me ha encantado su visión de mis 8 fracasos, y no fueran ni 8 ni 9, fueron 12 veces. Pero digo 8 o 9 a veces porque me daba vergüenza decir que eran 12. 12 veces, o sea, 12 fracasos. ¿Quién manda un mismo libro 11 veces? O sea, decir, ¿no pilló la indirecta, la cuarta? Y ella lo que dijo es: ¿no están pillando esto la indirecta, que se van a forrar si...? O sea, los billones con B que vale Harry Potter ahora como marca, el dineral que han pagado por la semana pasada por la subasta de un Harry Potter firmado a una amiga que se lo mandó, de la primera edición, lo que vale la primera edición de Harry Potter ahora, 148.000 euros, solo un libro de la primera edición. Que tengan la primera edición de Harry Potter, que lo venda. Este tío mandó el currículum a Toyota. Claro, se ve ahí un poco la cara, ¿no? Pues mandó a Toyota y Toyota le dijo que sí, pero que no le interesaba, que muchas gracias. Mandó otra vez a otro departamento de Toyota porque era su ilusión. Y le dijeron que no estaban interesados en su currículum, y le mandó por tercera vez a un departamento distinto de Toyota, y le dijeron Toyota que dejara de mandar el currículum porque todos los departamentos estaban conectados, y que ya dejara de mandar el currículum, que no servía para trabajar en Toyota. Y entonces, como había fracasado tanto, montó Honda, porque este es el dueño de Honda, que después de fracasar en Toyota, pues se fue a Honda, ¿no? Creó Honda. Y Darwin no consiguió aprobar nunca medicina, y Bach le hicieron una prueba para entrar en la parroquia de San Bonifacio, conocida en el mundo entero por la parroquia de San Bonifacio. Y él fue allí a la parroquia, buscaban un organista, y le dijeron que no era suficientemente bueno. Y a esta la echaron del primer trabajo. Esta es Oprah Winfrey, que es la periodista que dicen más influye en Estados Unidos. Dicen que es la mujer más influyente de Estados Unidos, más que la primera dama. Es una de las periodistas más reconocidas en el mundo entero, y la echaron del primer trabajo porque no daba el perfil. Concretamente le dijeron: por tu raza y por tu obesidad. Y ahora es la más. A este le dijeron que podía cantar, pero nunca de tenor. A este le dijeron en el periódico de su tío, o sea, con el enchufe y todo, le dijeron que lo dejara porque no era suficiente creativo e imaginativo, puso el texto. Yo había oído creativo y dije yo, esto debe ser mentira, lo típico que se cuenta. Voy a mirarlo, investigarlo, y después de tiempo el texto ponía, que era fácil traducir al español, o sea, no tiene confusión. El texto era creativo e imaginativo, era poco creativo y poco imaginativo, y por eso echaron a Walt Disney del periódico de su tío. Este intentó, 7 intentos le costó terminar la carrera, de entrar en la Universidad de California del Sur. Ahora por una placa, aquí estudió Spielberg, claro, pero le costó ese tiempo. Y Michael Jordan, esto es grande, o sea, se presenta para el equipo de su colegio y no lo cogen. O sea, esto es impresionante, ¿no? O sea, pero si ya era Michael, y además apellidaba Jordan, ¿cómo podía un profesor tan tonto no saber que 50 años después iba a ser Michael Jordan? Porque seguía siendo Michael Jordan.
No cambió de nombre y apellido nunca. Y digo yo, algo haría. Churchill suspendía especialmente desde sexto de primaria, no hasta sexto de primaria, desde sexto de primaria. Un crack. Y Mariano, buah, esto sí que es grande también. Mariano es un chaval que yo conocí que había repetido 2 veces curso. Yo dirigía el colegio donde él estaba y resulta que bueno, que no servía para nada, ¿no? O sea, no terminó vamos, esto no, pero era tan listo, era tan buena persona, era tan capaz, tan sensible, tan de lateralidad cruzada, tan de hemisferio derecho, era mi ídolo. Y yo le dije, Mariano, eres el tío más listo que he conocido en toda mi vida, porque era muy listo, era muy bueno. Y Mariano, no sabiendo qué hacer, no había esos ciclos medios que hay ahora, ni superiores, se hizo arte gráfico en una academia de Madrid, porque era lo que había así. Bueno, pues Mariano, bueno, esta foto no es de Mariano, pero es una foto que podía representar a Mariano porque es rubito y sí. Y Mariano, Blanc se llama de apellido, Mariano, si uno mete en una página de cine que hay en Estados Unidos, que es MDIB o no, MIBD, ¿no? Que para consultar si una película es buena, mala o peor, si lo pone conocido por, que este es el dato, conocido por esto, conocido por Avatar, por El Hobbit, un tío de Asturias, que había repetido en Sevilla, había repetido en varios sitios. Conocido por Avatar, conocido por El Hobbit, por Maléfica, por el libro de la selva, por el solitario, Llanero Solitario, por Guerra Mundial Z, por Tintín, por Planet 51, por Pocoyo. Es un crack el tío. El Mariano, que parecía que no servía para nada. Mariano es un tipo, ahora está haciendo otra película, claro, es un tío grande, ¿no? Había que haber visto su talento. Mariano empezó a hacer Pocoyo muy poquitos años de dejar Cow después. O sea, ya era Mariano. Me mandó un correo electrónico que decía, bueno, tengo mucho contacto con él, sobre todo que trabajo semanalmente con una hermana suya, y me decía, Fernando, te voy a mandar un correo que te va a gustar porque hay otro como tú en el mundo. Y era un correo de Steven Spielberg, que quería trabajar con él, y se dedica a los efectos especiales, ¿no?, de las películas, Mariano, y le puso un correo que decía, Mariano, eres una de las personas más inteligentes que conozco en mi vida. Eso le dijo Steven Spielberg a Mariano Blanc. Y dijo, mira, otro como tú. Es un crack, un padre de familia excelente. Michael Jordan, esto no. Hay personas, vamos terminando. Los padres tenemos también que aprovechar, ¿no? Esto decía que los profesores tenemos que hacer muchas cosas, pero los padres tenemos que intentar no sobreproteger en exceso. Protegemos todos a los hijos, no os preocupéis, ¿no? Ya la sobreprotección la tenemos asimilada. Ahora lo que hace falta es no caer en la hipersobreprotección, que es lo que así está de moda, ¿no? Entonces no hace falta hipersobreprotegerle. Tenemos que apoyar, hacer un equipo con el colegio, con el niño, decir las cosas claras al profesor, si es posible constructivamente, porque todos los profesores son muy sensibles y funcionamos de miedo cuando nos alaban, así que vosotros seguid, y al mismo tiempo con mucha exigencia y mucho cariño, ¿no? Los alumnos lo que tienen que ir a clase, tienen que practicar la fórmula de la capacidad, que es algo así como necesidad más esfuerzo igual a capacidad. Es decir, si alguien siente la necesidad, no su madre o su padre, sino él, una necesidad de estudiar algo, pone esfuerzo, el esfuerzo que requiere ese algo, la capacidad se da de aprendérselo. Es decir, es necesario llegar al convencimiento, a enseñar a los alumnos que en su mano está mucho más el cambio de lo que imagina, especialmente si son inteligentes y sensibles. Que sigan las normas, que escuchen, que no echen la culpa a los otros, etc. O sea, cada uno tiene que hacer
varias cosas. Las autoridades también tendrán que hacer lo suyo, tienen que poner al niño por encima de la organización administrativa, ¿no? Esto es difícil que lo haga una administración, pero es una autoridad, pero es lo justo, lo que lo que le hemos encomendado los votantes, que aseguren y faciliten el prestigio de los profesores, ¿no? Etcétera, 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 que hagan un pacto educativo, si es posible, de sabios, o sea, que decida alguien que sabe algo de educación, vamos, quiero decir, ¿no? Saben maestros, al menos a 30 años vista, etcétera, etcétera. Y con esto vamos terminando. Es un reto el que tenemos ahora mismo histórico. Nuestro sistema educativo es perfecto para cambiarlo, ¿no? O sea, es un sistema que hace bastante, o sea, gusta a poca gente. Es decir, que no, a las autoridades le preguntas y dices, no me hables del sistema educativo, vamos, ¿no? El ministro, cada vez que oye de pactos, se pone nerviosísimo y dice, esto es difícil. Las autoridades lo están pasando mal los padres, las madres, los alumnos, las alumnas, no imaginamos hasta qué punto, y lo están pasando mal los profesores, las profesoras. Es decir, no acaba de contentar a nadie. Y sabemos cómo funciona la cabeza y el corazón humano. Sabemos cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, cómo puede ser apasionante todo lo que nos propongamos, cómo todo es interesante, pero si no conectamos con el interés del alumno es difícil que nos atienda, cómo los alumnos estudian no por deber, sino por afecto. Y esto, antes, voy a decir un secreto, antes también era así. Lo que pasa que le decía el padre, es tu obligación, y el hijo, por el afecto al padre, estudiaba por obligación, que se quería el padre, pero realmente seguía también siendo por afecto, por ser querido, por ser reconocido. Eso se llama afecto. Solamente si realmente valoramos que hay una realidad, ¿no? Y que un niño puede tener TDAH, pero no deja de ser un niño, y que si es absurdo decirle a un niño con una silla de ruedas, chaval, muévete, no seas vago, levántate y sal a la pizarra, es igual de absurdo decir a un niño con TDAH, chaval, céntrate, concéntrate, utiliza la agenda. Un día cogí al profesor para explicarle lo que era un niño con TDAH respecto a la agenda, porque me dijo, es que no apunta ni siquiera en la agenda lo que tiene de matemáticas. Y dije, espérate, cogí al alumno y digo, mira, apunta, yo le daba clase de lengua, digo, apunta en la agenda que la semana que viene, el día 22, el miércoles, tenemos examen de lengua, que lo teníamos. Y dice, vale, ¿lo has apuntado? Y dice, no. Digo, pues apúntalo. Cogió la agenda, digo, ábrela por el miércoles. Abrió por el miércoles, apunta el examen de lengua. Lo apuntó, digo, ahora cierra. Cierra y dice el profesor, pues a mí no me hace caso. Y yo digo, a mí tampoco. Le dije al niño, abre la agenda, dime cuándo. Le dije, ¿cómo quedó el Córdoba? Para distraerlo. Me dijo, ¡buah! Fatal como siempre. Y el Málaga, porque era del Córdoba y del Málaga. Dice, el Málaga mejor, pero también mal. Y digo, vale, ya cuando se distrajo dije, pues ahora coge otra vez la agenda y dime cuándo tenemos lo que tenemos de lengua. Y abrió y de pronto buscó el día 22, miércoles, y no había nada escrito. Y dije, ¿no está? Y dijo el profesor, has hecho magia. Y dije, no, vete a la semana de hoy, que es cuando lo ha apuntado. Yo fue la semana anterior y la había apuntado. Y digo, ¿qué tenemos? Y había escrito lengua. Y digo, ¿qué es lo que tenemos de lengua? Dice, pues lengua. Y yo digo, ya, pero ¿qué es lo que hay de lengua? Dice, tarea. Eso es un niño con TDAH. De lo que no podemos decir, chaval, céntrate y apunta, ¿no? Porque no es tan fácil y hay que saber que cada uno es diferente y cada uno es muy, muy valioso. El último empujón siempre se lo damos nosotros. Aquí dicen, nos lo da mamá, pero la mamá nos lo da un profesor, ¿no? Es como cada niño es un piano, fantástico o menos fantástico, pero que depende mucho del artista que lo toca para que suene de una forma u otra. Un piano malo, si llegara aquí Beethoven y lo tocara, alucinaríamos. Y un magnífico piano, el mejor piano del mundo, lo traen aquí y si lo toco yo, alucinaríais. Muchas gracias.